Continuando con el consultorio de la buena vida, me complace presentar al doctor Mario Encinas. Él es nefrólogo pediátrico. Nos va a contar por qué es que una infección urinaria debe ser una condición que una vez que afecta a un niño tiene que ser resuelta prontamente, y a ese niño hay que prestarle especial atención para estar seguros de que todo está bien. Es importante que ustedes presten y tomen nota todo lo que nos va a decir nuestro invitado del día de hoy, porque la verdad es que una infección urinaria es una infección bastante seria. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por venir al programa nuevamente. Encantado de estar nuevamente. Para la mayoría de las personas, las infecciones urinarias, primero, son exclusivas de las mujeres. Segundo, solamente producen ardor urinario. Tercero, se curan fácilmente con un antibiótico por vía oral. Eso que generalmente es lo que predomina el colectivo, ¿no? De las personas, se extrapola a los niños cuando se habla de infección urinaria. Explícanos, por favor, dónde está el error. Bueno, yo pienso que lo que deberíamos primero considerar es que los niños, si bien es cierto, abarca un grupo etario desde que nacen hasta los 18 años aproximadamente, está estratificado la edad de ellos en diferentes grupos etarios, donde cuanto más pequeño es, son más vulnerables a generar un problema de daño permanente, sobre todo si la infección urinaria es febril. Entonces ya estamos desglosando un pequeño problema que es la fiebre dentro del contexto de la infección urinaria, que podría eso conllevar a futuro un daño renal permanente que lo llamamos cicatriz. Obviamente una infección urinaria en un lactante, en un recién nacido, en un preescolar, en un escolar o en un niño mayor o en un adolescente, por ejemplo, va a tener algunas características propias que lo va a hacer finalmente de más riesgo, o va a tener algunas manifestaciones diferentes de enfermedad. Entonces la infección urinaria en cualquier etapa de la vida debe ser considerada como un signo de alarma para la familia, y que deberíamos definitivamente determinar cuál es la causa que lo está llevando a la infección urinaria. Y dentro de las causas, de manera similar a lo que ocurre en otras infecciones, en donde pueden haber virus que producen la infección, bacterias, hongos, parásitos, ¿en las infecciones urinarias pasa lo mismo o predominan las infecciones bacterianas? Las infecciones bacterianas definitivamente es el predominio clásico de lo que es la infección del tracto urinario, pero también los virus pueden dar manifestaciones de infección urinaria, ¿no? Los adenovirus, los ecovirus, los cosaquivirus, pueden dar manifestaciones de infección urinaria, pero básicamente se ciñe cuando esta ocurre por virus básicamente a la vejiga, ¿no? Y se traduce básicamente como una cistitis hemorrágica, o sea, como una infección de la vía urinaria. A propósito baja, de eso, tenemos Facebook. Angie quiere saber cómo nos damos cuenta cuando les da infección urinaria a los niños. Mi hija tiene 3 años. Es una pregunta interesante porque nos lleva a analizar algunos aspectos. Como tú al inicio del programa mencionaste, los niños muy pequeños podrían no dar ningún síntoma de infección más que fiebre, ¿no? Porque un lactantito, un bebito, no va a referir me arde para orinar o me duele para orinar. Simplemente la fiebre podría ser el signo cardinal de que hay un problema de probable infección urinaria. En el caso de una niña de 3 años tendríamos nosotros que indagar o preguntar a la madre si la niña ya controla esfínteres, ¿no? Recordar que el control de esfínteres es todo un proceso que debería culminar entre los 3 y los 5 años de edad. Si la niña ya tiene 3 años y si ya controla esfínteres, la sintomatología que se espera es básicamente disuria, que es dolor para orinar, polaquiuria, que es la frecuencia incrementada para miccionar, y el tenés vesical, que es la sensación de miccionar y no lograrlo, ¿no? Esos serían básicamente los signos en el caso que controle esfínteres. Normalmente las mujeres tienen más infecciones urinarias que los hombres. ¿Esto puede ser diferente en alguna etapa de la vida? Hay una etapa de la vida donde estadísticamente hablando las infecciones son más frecuentes en varones, ¿no? Que es entre los 3 y los 6 meses de vida. Posteriormente las que llevan el primer lugar son las niñas o las mujeres, donde las infecciones urinarias son entre 2 a 4 más veces que en frecuencia que los varones. Pero hay un aspecto importante donde se menciona de que basta 2 infecciones en niñas para ya asumir de que estamos frente a un problema severo o potencialmente serio, y basta una infección de un varón por encima del año para asumir lo mismo.
Y en ese caso, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál es la conducta más apropiada? La conducta obviamente va en relación a tratar de determinar la causa de la infección urinaria, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es ver si el niño es portador de algún proceso o alguna malformación congénita de la vía urinaria que lo está predisponiendo o indisponiendo a este problema. El segundo factor que es importantísimo es determinar si los genitales externos de los niños, sea el pene o el glande o la zona periuretral, es normal en las niñas, los genitales externos, y finalmente llegamos al grueso del problema, que son los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo que generan las infecciones urinarias en niños están los malos hábitos miccionales, los malos hábitos de higiene, la obesidad, el estreñimiento. También hay estudios que hablan de la falta de lactancia materna. La lactancia materna es un protector excelente para la infección urinaria porque tiene oligosacáridos que tienen factores antiadhesivos para la E. coli. Incluso tiene lactoferrina, tiene inmunoglobulina A que se elimina a través de la orina, y esto va a condicionar un factor protector en el niño. Qué importante esto que mencionas, porque eso refuerza más todavía el valor de la lactancia materna. Mario, tenemos una llamada de Pueblo Libre. Excelente. Nelly, que quiere hacerte una consulta. Nelly, buenos días. Muchísimas gracias por llamar al programa el día de hoy. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su programa, que siempre lo veo. Gracias, Nelly. Mire, mi hijo tiene 10 años y bueno, el problema de él es que más bien tengo que estar diciéndole que vaya al baño a orinar, porque, por ejemplo, si va al colegio, odia ir a los baños del colegio. Si va es porque ya creo que ya no aguanta más, pero cuando llega al colegio acá, llega corriendo al baño, orina abundante, pero en color transparente. Pero me preocupa de que igual, cuando va a una fiesta infantil o vamos a un lado, al cine, tenemos que salir del cine y decirle, anda, orina, porque has tomado agua, has tomado algo. ¿Eso lo puede conllevar a una infección urinaria? ¿Qué exámenes debo hacerle? Ok, Nelly, muchísimas gracias. Gracias por llamar al programa. ¿Retener la orina aumenta el riesgo de tener infección urinaria? Definitivamente. Se habla de disfunción vesical. Incluso habla de los dos extremos, ¿no? Los niños que orinan demasiado es un signo de alerta. Eso te iba a preguntar. Un niño que orina demasiado, a diferencia del hijo de Nelly que no orina mucho y que hay que mandarlo a orinar porque es importante, ya lo estás diciendo, no puede retener mucho tiempo la orina, ¿no? Es porque la vejiga no le pasa la señal al cerebro de que tiene que orinar. Claro, hay los dos extremos, ¿no? El niño que orina poco es definitivamente un signo de alarma, un signo de alerta, como en el caso de la televidente que pregunta. Y en otro caso es el niño que micciona en forma incrementada. También es un signo de alerta porque podría estar traduciendo una vejiga disfuncional. Pero una vejiga no está respondiendo que no está respondiendo a la alerta que le da el cerebro para tratar de mantener un equilibrio de cierre y de abertura, entre comillas, del esfínter, que debería definitivamente mejorar. Ahora, hay una asociación con la disfunción intestinal. O sea, los niños estreñidos o niñas estreñidas tienden a tener mayor tendencia a tener una disfunción vesical, básicamente por el mecanismo simultáneo de control de esfínteres, ¿no? Entonces, habría que ver ese aspecto como un aspecto que no es normal y que habría que evaluar. La pregunta de Nelly, que probablemente podría ver que detrás de ello el niño no tenga ganas porque la vejiga no está regulando bien la función de la señal de ir a querer hacer pila. Pero el niño que orina mucho y muy seguido, cuando tiene una disfunción vesical, ¿esto es a lo largo de las 24 horas del día o solamente de día? O si no, no descansaría. El aumento de la frecuencia miccional definitivamente va de la mano con que primero deberíamos descartar si hay una infección urinaria, ¿no? Porque la polaquiuria es un indicador indirecto de infección urinaria. Entonces yo debería tener en ese niño un examen de orina y un urocultivo. ¿Y salen normales? ¿Qué pensamos? Entonces yo tendría que asumir de que si es así hay una disquinesia o una alteración vesical y debería medicar en un tiempo digamos prudente, obviamente con observación, para tratar de mejorar ese esfínter, y ahí la medicación válida son los anticolinérgicos, ¿no? Claro. De tal manera que refuerzan la calidad, entre comillas, del esfínter vesical, y el niño podría mejorar
la calidad. Ahora, eso va de la mano también con malos hábitos, ¿no? La También, tendencia ¿no? a retener la orina. Que es o solamente de día, ¿no? Esos chicos duermen bien, o hay algunos que... Sí, claro. Sí, claro. La nicturia ya es un indicador ya de no? otro problema, problema que es habría que que podría investigar. hablar de una enfermedad renal crónica silente, que No? podría estar hablando de un riñón no funcionante adecuadamente, ¿no? O sea, se sube el problema hacia el riñón, ¿no? Tenemos un Facebook, un niño que toma poco líquido, casi nada de agua y más bebidas dulces, puede tener mayor riesgo de caer en infección urinaria. Andrea Iraola, poco líquido, casi nada de agua y toma más bebidas dulces dentro del poco líquido que toma. Antes de tener una infección urinaria podría tener sobrepeso, ¿no? Si las bebidas son muy dulces. Claro, hay pocos estudios entre asociación de líquido e infección urinaria, ¿no? Definitivamente la ingesta de agua es un factor saludable, ¿no? Que va dentro de todo el esquema de la alimentación sana, ejercicio, tomar líquido, etcétera. Entonces, definitivamente no tener un aporte de líquido óptimo o no propiciar un hábito de líquidos óptimo va a generar problemas. Y obviamente ya la ingesta de dulces, como mencionas, va orientado hacia otro camino, hacia un hábito nutricional incorrecto. Gran pregunta. Tiene que ver con los niños. Charo Zapata quiere saber qué tan cierto es que los niños no circuncidados tienen mayor riesgo de desencadenar una infección urinaria. Es cierto. Es cierto. Niños, eso es en primer lugar. Eso es cierto. Entonces han hecho seguimiento y se ha visto de que para evitar una infección urinaria había que circuncidar 111 niños. Ya. O sea, la estadística va a favor de que sí protege. Correcto. ¿No? Porque generalmente queratiniza la piel, impide que la bacteria sea dos, etcétera. Pero la repercusión, digamos, macro no es lo suficientemente contundente como para recomendar a todos circuncisión. Entiendo el estudio. Para graficarlo de una manera así simplista, es tan raro que un niño hombre tenga una infección urinaria, ¿no es cierto?, que si circuncidaras a todos tampoco previnieses mucho, ¿no? De una manera, o sea ¿no? que al final sigue siendo una opción de los padres. ¿Qué hacer frente a una infección urinaria? ¿Qué tan seria puede llegar a ser? ¿Qué tanto una infección urinaria febril en un niño menor de 1 año requeriría hospitalización? ¿Podría ser manejado en casa? ¿Cuál es la edad en la que de todas maneras si un niño esté comiendo y lactando tendrías que hospitalizarlo? Básicamente el riesgo de la infección urinaria febril es lo que nosotros llamamos la cicatriz renal. Y la cicatriz renal es el temor o el terror de cualquier evento de enfermedad que condicione esto. Porque la cicatriz renal, ¿a dónde te lleva? Te va a llevar a hipertensión, te puede llevar a preeclampsia en las niñas, te puede llevar a proteinuria. Recordad que la pérdida de proteínas es un factor silente de daño renal y lamentablemente te puede llevar incluso a una enfermedad renal crónica, y aún no saben hasta una enfermedad renal crónica terminal. ¿Y esto es reversible en algún momento, Mario? El seguimiento de la cicatriz renal podría en algún momento ser reversible si no es, digamos, de un daño mayor, en un seguimiento entre 6 meses de la primera gammagrafía, que es el estudio CAC, y el estudio posterior. Pero las infecciones urinarias recurrentes, el escenario de una malformación congénita que condicione, como el reflujo vesicoureteral, que es una malformación relativamente frecuente, ¿no? Asociada, va a condicionar mayor riesgo de infecciones. Y si los factores de riesgo no son corregibles, esto va de la mano que necesariamente cuando hacemos el estudio debemos tratar de identificar qué es lo que está dando el problema, sobre todo la recurrencia. Entonces, si hay malos hábitos de higiene, hay una micción incorrecta, si tiene sobrepeso, si el estreñimiento no se corrige. Entonces, es importantísimo identificar la causa para intentar combatirla y tratar de propiciar todo evento, toda acción que evite la recurrencia, porque cuanto más recurrencia, más riesgo de cicatriz y por lo tanto más riesgo de daño, ¿no? Independientemente de la estructura anatómica alterada que pudiera explicar la infección urinaria, factores de riesgo entonces son sobrepeso, que sea mujer, que tenga constipación, malos hábitos de higiene. ¿Malos hábitos de higiene por exceso o por defecto? Por los dos lados. Porque se puede barrer la flora bacteriana periuretral y a su vez eliminar los protectores que existen en esa zona, ¿no? Mira que has tocado un punto importante, que es la parte genética. Existe predisposición genética, por supuesto, ya polimorfismo de los receptores que van a condicionar de que ese niño finalmente va a terminar haciendo infección urinaria y otro no. Porque la predisposición genética. Te quiero hacer una pregunta, tenemos poquito tiempo, pero por favor dime, ¿existirá algún día una vacuna contra infecciones urinarias? Digamos, si la Escherichia coli es de lejos la bacteria que más
produce infecciones urinarias, ¿podrá haber algún día una vacuna anti-Escherichia coli para infecciones Hay urinarias? estudios ya de eso, hay una Escherichia coli que es la 1917, si mal no me acuerdo, que es la que está teniendo acción no solo contra E. coli, sino contra otros patógenos, que eso lo llamamos probióticos, que es lo que finalmente está casi entrando en boga como un factor importante de protección. De protección, ¿no? Exacto, Bueno, ojalá sí. se dé pronto, ¿no? Porque la Yo verdad es que es pienso muy que- complicado ver una niña o un niño pequeño con infección urinaria. Exactamente. Mario, qué gusto tenerte en el programa, de Igualmente, verdad, te muchas agradezco gracias. muchísimo. Siempre serás bienvenido, gracias Muchas por gracias ser por la tan, invitación. tan didáctico. Ha sido el doctor Mario Encinas, nefrólogo de niños del Hospital del Niño, de Breña, del Instituto Nacional de Salud del Niño, conversando sobre infecciones urinarias. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última entrevista del día de hoy.